Hola, bienvenidas a nuestro Ginecopodcast. Mi nombre es Diana Micheli Álvarez. Y mi nombre es Ingrid Guerrero, somos ginecólogas y obstetras en la ciudad de Manizales, Colombia, y en esta ocasión les vamos a dar una serie de recomendaciones y tips para que puedan llevar un embarazo saludable. Si te interesa saber más de otros temas de ginecología, de embarazo o de fertilidad, suscríbete a nuestro Ginecopodcast. Activa la campanita para que YouTube te notifique cada vez que subimos alguno de nuestros audios y entonces estén al tanto de todos estos temas. Bueno, este tema es un poco extenso, pero pensamos en dividirlo para que sea más fácil de entender y de seguir en algunos temas principales. Entonces vamos a hablar sobre cómo es la evaluación preconcepcional. También les vamos a dar algunas recomendaciones sobre la dieta, el ejercicio y el control del peso corporal. Y finalmente unas recomendaciones sobre cómo sobrellevar los síntomas más comunes que más afectan a las pacientes durante su estado de gestación. Entonces empezamos con la asesoría preconcepcional. Idealmente, pues una mujer que va a iniciar su embarazo debe planearlo, porque pues si es por sorpresa podemos obviar algunas patologías, algunas complicaciones, algunos puntos que pueden ser prevenibles y tratables antes del embarazo. Entonces lo recomendado sí es definitivamente asistir a una valoración preconcepcional. Esta valoración preconcepcional la puede hacer cualquier médico o pues preferiblemente un ginecobstetra. ¿Qué se interroga en esta asesoría preconcepcional? Pues muchísimas cosas, ¿no? Entonces empezamos por la historia clínica, si tienes algún antecedente de base, pues alguna patología importante que pueda complicarse en el embarazo, como por ejemplo una epilepsia o un trastorno hipertensivo o una diabetes o alguna otra patología de trastornos tiroideos que puedan manifestarse y complicarse pues debido a todos los cambios fisiológicos del embarazo. Entonces el médico te va a asesorar en esta parte de la historia clínica. También va a interrogar sobre tus ciclos menstruales, cómo son tus periodos, si presentas alguna sintomatología de dolor pélvico, si has tenido historia de enfermedades de transmisión sexual. Va a hacer un examen físico, va a medirte, pesarte y hacer un examen ginecológico. Y también te va a pedir algunos estudios de base que pedimos generalmente a casi todas las embarazadas, como por ejemplo un examen de sangre, un hemograma, un examen de glucosa para descartar una diabetes previa. También va a pedir estudios para descartar infecciones que puedan afectar los embarazos, como por ejemplo el VIH, la sífilis, la hepatitis B, la toxoplasmosis y otros como por ejemplo la rubeola o incluso el citomegalovirus, que son gérmenes que pueden presentarse y afectar tu gestación. Entonces, conocer de base si has tenido algún tipo de infección previamente o si ya eres inmune nos va a ayudar mucho pues, para tu asesoría preconcepcional. Hay en áreas donde, por ejemplo, el toxoplasma no lo piden, Ingrid, acá porque sí, pero no en todos los países es así de común. Por ejemplo, en Estados Unidos yo he visto pues varios pacientes con los que he hablado allá y yo les he pedido esa vaina y luego me dicen, y el doctor no me quiso mandar eso, me dijo que por acaso es muy raro. Entonces va a depender mucho del área donde tú te localices. Por ejemplo, acá en Colombia sí, porque es un área endémica donde sí hay mucho toxoplasma, entonces siempre se pide. Pero de pronto, dependiendo de cada país, te pedirán algo acorde al área, porque por ejemplo las de Alemania en cambio siempre yo veo que les piden mucho para tifoidea, todo eso que acá no se pide. Entonces obviamente tu médico, de acuerdo al área donde tú estés, te va a pedir una serie de exámenes para donde tú estés localizada, como las infecciones más comunes, para que éstas se traten antes de tú embarazarte. Es la idea, no que lleguemos al embarazo y luego todas angustiadas, es que apenas aquí tengo la infección y entonces apenas a empezar a tratarla. También dentro de esta asesoría preconcepcional puede ser posible que te pidan una ecografía para evaluar los órganos genitales internos, mirar cómo están tus ovarios, si hay folículos, cómo está tu endometrio, si tienes algún hallazgo como por ejemplo una miomatosis o un hallazgo sugestivo en endometriosis pélvica. Todo esto es importante conocerlo previo al embarazo. Lo otro que te pueden indicar es la toma de algunos micronutrientes, en especial pues el ácido fólico.
El ácido fólico es una sustancia, un micronutriente que se ha visto que si se suministra a las embarazadas antes y durante el primer trimestre especialmente, a una dosis de 400 microgramos hasta 1 miligramo, ayuda a prevenir el riesgo de malformaciones en el sistema nervioso del feto, en especial en lo que concierne a los defectos en la espina, en el desarrollo de la espina dorsal del sistema nervioso central del bebé. En general del feto. Entonces puede que te indiquen la toma de este micronutriente y también que te indiquen, de acuerdo a cómo son tus ciclos menstruales, cuáles son los días fértiles del ciclo para tener relaciones dirigidas durante este periodo y de este modo lograr más fácilmente una concepción. También te pueden dar asesoría sobre cómo suspender los métodos anticonceptivos y las recomendaciones nutricionales. Si estás en un exceso de peso o en una desnutrición o un bajo peso, lo ideal sería alcanzar un peso pues más cercano a lo normal para que inicies de este modo el embarazo con un peso adecuado. No se angustien las que de pronto están muy pasaditas de kilo. La idea es que sabemos que si por lo menos bajamos un 5% de nuestro porcentaje, pues de nuestro peso, con eso ya digamos que recuperamos gran parte de nuestra fertilidad, porque sí está demostrado que cuando estamos muy pasaditas, pues eso disminuye nuestra fertilidad. Entonces no les dé rabia cuando, ay, es que el médico lo que me manda es que baje de peso. Pues no es que te bajemos, no es que te mandemos a que tienes que bajar un montón y que tenemos que bajar 20 kilos, no, pero por lo menos sí lo que se ha mostrado en los estudios que es que con que bajes un 5% de tu peso cuando estás muy pasadita ya mejora tu fertilidad. Tengan en cuenta que el ácido fólico, como les dijo Ingrid, muchas veces lo toman y creen que eso es como para aumentar la fertilidad. En nada tiene que ver, como dijo Ingrid, para disminuir el riesgo de malformaciones en el bebé. Esto no es para la fertilidad. Ustedes a veces son muy dadas a como que, bueno, ¿qué me tomo para aumentar la fertilidad y esas cosas? Normalmente lo que nosotros vamos a evaluar es de que tus ciclos sean regulares y de que entonces sí, al tener ciclos regulares, sí, probablemente entonces estás ovulando y entonces vas a tener la oportunidad de embarazarte sin necesidad de andar tomando cosas para la fertilidad. Por favor, no se me estresen con esas cosas inicialmente cuando están buscando un embarazo. No hay necesidad de andar tomando cosas para la fertilidad, simplemente los suplementos vitamínicos que tu médico te recomiende. Lo otro y muy importante es que si consumes cigarrillo, alcohol o alguna otra sustancia, en lo posible empezar a hacer un control de la ingesta de estas sustancias, porque recuerda que, por ejemplo, el tabaco disminuye la fertilidad tanto en hombres como en mujeres, entonces esto puede afectar un poco tu fertilidad. Lo otro es que pues si logras un embarazo y todavía estás consumiendo cigarrillo, pues esto aumenta el riesgo de muchas complicaciones en el embarazo. Por ejemplo, trastornos en el desarrollo, en el crecimiento del feto, la que llamamos la restricción del crecimiento intrauterino. También puede haber alteraciones en la placenta, por ejemplo, aumenta el riesgo de un desprendimiento prematuro de la placenta. Y otras complicaciones como por ejemplo la disminución del aporte de oxígeno que transcurre desde la mamá hacia el feto a través de la placenta. Si consumes alcohol, no se sabe qué dosis puede ser recomendada o no en el embarazo, pero lo ideal es que no se consuma ningún tipo de sustancia alcohólica durante el embarazo. Entonces, si piensas embarazarte, empezar a lograr un control del consumo de alcohol. El alcohol en el embarazo pues se ha demostrado que afecta al bebé, pues le puede ocasionar alteraciones comportamentales a futuro, puede haber un síndrome que es el síndrome alcohólico fetal, que se asocia con alteraciones en el aprendizaje, alteraciones en su desarrollo facial y otras complicaciones. Entonces, ¿cuál es el problema del alcohol? Pues que tú consumes el alcohol y tú lo metabolizas en tu hígado. Pero el feto no tiene todavía ese proceso de maduración hepática todavía para metabolizar el alcohol. Entonces eso hace que el feto tenga más efectos secundarios de esta sustancia de una forma pues que desconocemos. Entonces disminuir el consumo de alcohol y obviamente cualquier otra sustancia psicoactiva. Si tú consideras que tienes algún problema de adicción a estas sustancias, entonces solicitar una asesoría para que te ayuden con este tema y lograr reducir al máximo el consumo de estas sustancias.
Y para las que estamos aquí en Colombia, tengan en cuenta que la cafeína, nosotros que somos tan consumidores de café, puede llegar, no, pues una cosa abismal, pero sí puede llegar a disminuir o darnos algún problema para nuestra concepción y para la implantación, en especial si somos muy tomadores de, pues desde altas dosis de cafeína. Las dosis de cafeína por encima de 200 miligramos pueden llegar a afectar nuestra fertilidad. Entonces tengan en cuenta que más o menos un cafecito que nosotros nos tomamos, y eso que no muy oscurito, puede llegar a tener unos 70 miligramos. Y si añadimos de que por ejemplo se tomaron una Coca-Cola que también tiene cafeína, si un chocolate que también tiene un chocolate por ahí puede tener unos 40, entonces si llegamos a sumar más de esos 200, que es como el límite que se ha evaluado en los estudios, podemos llegar a disminuir nuestra posibilidad de concebir. Así que empiecen a bajarle un poquitico al café mientras están buscando bebé, y tengan muy en cuenta que todas estas recomendaciones no son solo para ti como mamá, sino para el papá también. O sea, no es que entonces el papá fumando como loco, tomando alcohol como loco y solo cuidándote tú. O sea, la idea es que sea algo de pareja y que sea algo, tener en cuenta que los espermatozoides del hombre, los últimos 3 meses, el estilo de vida es lo que tiene que ver en los espermatozoides que está arrojando hoy. Los que hoy él está expulsando van a estar contaminados con todo lo que él haya hecho los últimos 3 meses. Así que por lo menos haz que tu pareja también empiece a dejar todos esos viciecitos para que esos espermatozoides sean de muy buena calidad y así disminuyamos los riesgos de abortar. Tengan en cuenta que es mejor revisar tus vacunas antes de embarazarnos, ¿sí? Mirar si tu esquema de vacunación está al día, si por ejemplo te falta algún tipo de vacuna de las que no podemos colocar luego en el embarazo, es mejor que las apliques con tiempo, porque no es la idea entonces andarnos aplicando por ejemplo hoy la hepatitis A y para embarazarnos este mes, no, pero sí chequearte de que vacunas probablemente te hacen falta en tu esquema para cuidarte, para que no, por ejemplo, no te vaya a dar algo en el embarazo porque te falte tu vacunación. Entonces, chequear tu vacunación. Y también chequear tu citología y si eres portadora o no del papiloma humano. Aunque esto pues no afecta adversamente el embarazo, sí es ideal que conozcamos que no tengas ninguna lesión premaligna a nivel del cuello del útero. Si eres mayor de 25 años, tener una citología reciente, y si eres mayor de 35 años, acá en Colombia hacemos el COTES, que es la toma de la citología y un test del virus del papiloma humano. No, pues en la mayoría de países antes incluyen este test del VPH en todas, entonces sí, todas van a saber más o menos de que tienen que tener eso al día. Bueno, el siguiente tema que vamos a tratar vamos a darles unas recomendaciones sobre la dieta que debemos llevar en el embarazo. Entonces, el embarazo es un estado en el que todos conocemos que se requieren una mayor ingesta de nutrientes y posiblemente de calorías. Pero recuerda que el embarazo, como siempre nos han dicho, pues no es un periodo para comer por dos, porque entonces estaríamos haciendo un exceso de ingesta calórica. En el embarazo más o menos aumenta el requerimiento de calorías aproximadamente solamente de 500 calorías. Entonces no es comer por dos, pero sí es llevar una alimentación que sea saludable y que aporte de verdad los nutrientes, oligoelementos y vitaminas que se requieren para llevar un embarazo a término y con un feto sano y una madre sana. Entonces recordemos cuáles son los grupos nutricionales. Empecemos por las frutas. Entonces las frutas que van a aportarte te van a aportar fibra, te van a aportar azúcar y te van a aportar algunas vitaminas. Entonces sí es importante un consumo de frutas, pero no en exceso. Muchas pacientes uno les dice como debes consumir fruta, sí, yo me como una ensalada de frutas, y uno pues no, eso es un exceso de calorías. Es bueno consumir 1, 2 o 3 porciones de fruta al día, pero no es eso de que hagamos ensalada de frutas con helado, con crema de leche, con leche condensada. Eso es muy común acá en Colombia, entonces eso no. O sea, una fruta, por ejemplo, una porción de papaya, de piña, de melón. O se recomiendan mucho las frutas verdes como el kiwi, la manzana, la pera. Si sufres de estreñimiento, eso también te va a ayudar mucho a controlar eso. Entonces, las frutas y los vegetales. Los vegetales también nos dan un aporte
importante pues de nutrientes y vitaminas, y también son muy saludables, todo lo que sea verde, pues la espinaca, las coles. Si tienes problemas de pronto de colon irritable, tal vez reducir un poco el consumo de coles, pero no significa que no las puedas consumir en el embarazo. Ahora, con respecto a las proteínas, ¿qué son las proteínas? Pues el huevo, la carne, el pescado. También se incluyen dentro de las proteínas algún tipo de nueces, almendras. Son alimentos muy ricos en proteínas. Las proteínas son muy importantes porque ayudan a la construcción y a la síntesis de tejidos, y pues eso es lo que necesitamos, que el feto construya sus tejidos de forma adecuada. Entonces las proteínas pues puedes consumir cualquiera de estas, pero ten cuidado por ejemplo con la carne de res o la carne de cerdo, comprarlas en un sitio que sea reconocido, cocinarlas muy bien, no consumir carne cruda ni semicruda porque te expones a adquirir algún tipo de infección como por ejemplo la toxoplasmosis. Parásitos en general. Entonces cocinarlas muy bien, preferiblemente que sean asadas al horno o al vapor. Y el pescado, por ejemplo, también debe consumirse como al tipo a la plancha y que esté bien cocido. ¿Qué se recomienda con respecto al pescado? Que sean más o menos 2 porciones a la semana, 2 veces a la semana aproximadamente. Pues si es más, si es menos, tampoco es que pase nada, pues nada grave. Pero sí te recomendamos que el pescado sea muy bien cocido y que no sea, por ejemplo, ni atún o algunos pescados, por ejemplo, pues acá no es muy común, no sé si se consuma el tiburón, por ejemplo, pero... Pues espada. Eso. No, pero en Perú sí, porque las que me veo en Perú es que sí, que allá se come mucho de eso. Entonces, tener en cuenta que los pescados más grandes pueden tener mayores concentraciones de mercurio, entonces a eso se refiere Ingrid, con que hay algunos pescados que de pronto habría que tenerles cuidado. Aunque yo el atún nunca se los quito, yo siempre les dejo comer atún. No sé por qué no les dejo comer atún, tiene mucho mercurio sí, pues para usted. No, pues el atún dice que 2 latas más o menos también. Ay, pero ¿quién se come más de 2 latas a la semana? A la semana. Bueno. No, pues no, el atún es muy rico. No, pues por y eso no vean, porque ay, atún no podemos, no, sí pueden No, comer atún, sí. solo pues que no van a estar comiendo atún todos los días, pero pues Claro. una de esas porciones de pescado sí puede ser atún. No se me angustien. Tengan en cuenta entonces en cuanto a lo que les dice Ingrid de frutas, verduras, yo siempre les digo, cómanse en el arco iris. Entre más colores ustedes incluyan en sus frutas y verduras, más vitaminas, más antioxidantes, más todo va a estar incluido, ¿sí? Porque entonces es muy difícil que tú te aprendas, ay, ¿cuál es la fruta que tiene el magnesio? ¿Cuál tiene el calcio? ¿Cuál tiene...? No, entonces simplemente si ustedes me incluyen como todos los colores, ¿sí? Cada color incluye diferentes vitaminas de las que necesitamos. Como yo a veces ya les he comentado, tengan en cuenta que gran parte es lo que logramos comer y también lo que no logramos por comida, pues obviamente también lo podemos suplementar con vitaminas, pero son importantes las dos cosas. A veces personas caen en el error de decir, no, si no hay necesidad de suplementar si ustedes se alimentan bien. La verdad, no, durante el embarazo suben tantos las necesidades de tantos micronutrientes que es muy, pero muy difícil que con tu dieta nada más tú logres cubrir todos los grupos alimenticios y todas las vitaminas y todos los oligoelementos, más porque van a pasar meses, semanas en que probablemente por tus malestares, por las náuseas, por el vómito, por muchas razones no vas a lograr alimentarte bien. Entonces no se me dejen creer tanto del cuento de que a punta de solo alimentación van a lograr tener todo lo que se necesita. Eso de pronto aplicaría en otros momentos, pero realmente en el embarazo hay tantos requerimientos que, por ejemplo, solo con hablar del hierro, por ejemplo, sube tanto el requerimiento de hierro que si tú vienes con una base pobre de hierro antes y ahora a punta de solo dieta consumir toda la cantidad de hierro que necesitas, por lo menos todos los días, o sea, me parece supremamente difícil. Tú un día puedes tener una buena concentración de hierro en tu alimentación y otro día de pronto casi no comer hierro. Y es por eso que muchas mamás en el segundo trimestre son con anemia. Entonces de allí, por ejemplo, la importancia que desde el primer trimestre a muchas mamás les mandemos hierro.
hace algunos días estuve hablando con una niña en Japón, allá nunca les mandan vitaminas y ella estaba aterradísima, pues me hizo la consulta por eso, que porque allá no les mandan ninguna vitamina, que porque allá que todo tiene que ser a punta de nutrición. Y yo, ay Jesús bendito, pues allá puede que sí coman muy saludable, muchas verduras, mucho todo esto, pero para mí sí es muy importante. Y yo digo, ay no les da mucha anemia o alguna cosa, pues no sé cómo hace uno, pero a mí me parece muy difícil sin uno ser un nutricionista, y eso que incluso siéndolo, me parece muy difícil poder cubrir todas las vitaminas, los oligoelementos y todo lo que necesitamos. Y es por eso que siempre se está recomendando de todas maneras suplementar con su vitaminita prenatal, que incluye pues varios grupos de suplementos, sino que sea algunos, digamos, unas vitaminas que yo siempre les digo como que son las más elementales, porque no todas van a estar con su posibilidad de pronto de tener el vitamínico prenatal, muchas sí, pero otras no. Entonces siempre yo les digo que hay unas como más básicas, y por ejemplo acá en Colombia sí es mucho, yo siempre el hierro, de pronto en otros países o algo la alimentación sea diferente y entonces no todas necesiten suplementar hierro, tengan muy buenas bases, pero en nuestros países sí, se requiere mucho la suplementación de hierro, se ve mucho la anemia, no consumimos la cantidad de hierro que se necesita. Usualmente con el calcio no tenemos ese gran problema, a pesar de que a todas les mandamos la suplementación con calcio, pero el calcio es un poco más fácil como de conseguir toda la cantidad que necesitamos con la alimentación. Una vitamina, no sé tú Ingrid, pero yo una vitamina de las que sí suplemento adicional es la vitamina D, y es porque de todas maneras en nuestra área, o bueno, ahora está de moda, pero por el COVID. Sí, está de moda, pero es una que sí mando, porque incluso la mando desde antes cuando están buscando embarazo, porque tiene beneficios en cuanto a la fertilidad, incluso hasta para el hombre, para mejorar la calidad espermática, y en el embarazo tiene muy buenos efectos, incluso hasta para disminuir la depresión durante el embarazo se le ha visto, para mejorar inmunidad, bueno, de eso se le ha visto maravillas. Entonces yo vitamina D sí mando. Y cuando tienen posibilidad de suplementar un prenatal, busquen que sí tenga omega 3 o DHA, también aparece, EPA. Ese es uno que también les sugiero que contenga, y que si su vitamina prenatal no lo contiene o están suplementando cada vitaminita, digamos, por aparte, el omega 3 es muy importante, también para disminución de la depresión posparto y todo. Y para el desarrollo neurológico y para prevenir, incluso tiene beneficios para prevenir el envejecimiento a nivel neuronal, o sea, sí tiene muchos beneficios. Y la vitamina D, recuerden que la síntesis la hace el organismo a través de la exposición a la luz solar. De pronto hay pacientes que trabajan todo el día en una oficina y pues la exposición solar no, y en el embarazo uno se mancha con mirar el sol a través de la ventana, entonces ahí sí como que el sol va a bajar la exposición de todas maneras, además porque todas le tienen miedo a mancharse la cara y toca 3 capas de protector solar, entonces eso de la exposición al sol está como deficiente durante el embarazo, así que es más bien que tomen la vitamina D. Sí, es bueno suplementarlo y conseguir, como dices tú, idealmente una cápsula que contenga todo, pues lo que pasa es que sí es como difícil. Las dosis pueden variar y cada persona tener un requerimiento distinto. De pronto algunas necesitan más calcio, porque por ejemplo las menores de 19 años requieren 1200 miligramos, pues comparado con otras pacientes, o las que tienen riesgo de desarrollar preeclampsia, por ejemplo. El calcio también se ha visto que disminuye este riesgo, entonces cada persona puede tener unos requerimientos distintos de otra, pero pues en general la industria farmacéutica sí es muy inteligente de incluir todas estas vitaminas en esos suplementos, pero de todas formas el suplemento es, como su nombre lo indica, un suplemento. Lo más importante es llevar una dieta balanceada, rica en todos los grupos nutricionales. Tienes derecho a consumir todos los grupos nutricionales, con algunas excepciones como hemos mencionado. Por ejemplo, de los lácteos puedes consumir leche, quesos, pero de los quesos evitar, por ejemplo, el camembert o el queso brie o el queso azul, porque son quesos que de pronto en su procesamiento no están totalmente pasteurizados y se ha descrito, por ejemplo, la infección por listeria. Entonces, esa bacteria puede afectar el embarazo y pues se recomienda entonces que consumas un queso. La mayoría de nuestros quesos por acá la mayoría no son pasteurizados. Hay que tener acá, por ejemplo, en nuestra área, de pronto en otros países sí, pero en nuestra área la mayoría de quesos no son pasteurizados, entonces todas las que le encanta por ahí, todos esos quesos, pues
Ahí sí, bajo la responsabilidad de cada uno, porque pues puede estar contaminado con listeria. No es que les digamos que todo queso que venden por ahí en la calle va a estar contaminado, pero hay que tener en cuenta ya durante el embarazo que de pronto, a diferencia de ahora, que donde uno sale y de pronto come cualquier cosa por ahí en la calle y luego le cayó mal, pues ahorita solo es a ti. Pero cuando estás en embarazo ya hay que tener en cuenta que cualquier intoxicación alimentaria, pues tu cuerpo puede manejarlo de una manera, pero ya otra cosa es que infectemos el bebé y entonces, por ejemplo, bichos como por ejemplo la listeria sí podría ocasionarnos grandes problemas, y por eso lo que son ensaladas en la calle y cosas así que tú no le conoces bien la procedencia o que no están bien cocidas, como dice Ingrid, porque todo ya en el embarazo tenemos que tener en cuenta que sí debe estar o bien cocido, todo que tú tengas como que mayor claridad de cómo fue el procesamiento del alimento, que no sea así sin de pronto lavar bien esas frutas, esas verduras que te consigas por ahí. Entonces tienes que tener mucho mayor cuidado ahora, porque ya no es que si te dio por ahí una gastroenteritis a ti, ya ahora hay que pensar en que eso puede afectar mucho más tu bebé de lo que ahora a ti pues se te pasa rapidito y ya, pero ya estamos pensándose en el bebé. Tengan en cuenta, aparte de que obviamente incluyan muchos, todos los grupos alimenticios, como les dice Ingrid, tengan en cuenta que hay muchos mitos en la alimentación en el embarazo y que ustedes realmente pueden comer de todo eso. Es que no puede comer piña, que no puede comer coco, que la canela es abortiva, eso mejor dicho, eso me cuentan una manada de cosas, hasta el pobre jugo de la flor de Jamaica, no, eso es abortivo, que no sé qué. Yo, pero ¿cuántos litros de jugo de Jamaica se van a tomar pues como para lograr una dosis así? O sea, todas son como súper obsesionadas, y en la familia a veces les salen con unos cuentos y yo digo, ay no, las pobres de por sí empiezan con todas las náuseas, los vómitos y no pueden comer bien, y para colmo lo que quieren comer, que no, que eso le hace daño, que no, que eso es abortivo, que eso le hace poner rojo el bebé. Ay, no, 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 no. Entonces, tengan en cuenta que, mejor dicho, yo lo único que les recomiendo es tengan en cuenta lo de los pescados que les dijimos, de que los pescados más grandes pueden tener mercurio, entonces como que cuidado con esos pescados grandes, lo del tiburón, pez espada, que yo sé que en el Perú sí es como eso más común. En la mayoría de áreas igual son los pescaditos chiquitos, entonces no hay como mayor problema en cuanto a la concentración de mercurio. Y lo otro es el aseo de los alimentos como tal, y que si estén bien cocidos los alimentos, prácticamente es eso, pero que nosotros prohibamos y como que no puede tomar agua con hielo, pues eso es que no puede comer mango con sal, que no coma limón. Pues una cosa es que por ejemplo nosotros recomendemos, por ejemplo, bajarle un poquitico a la sal porque estamos reteniendo muchos líquidos, pero eso no quiere decir que no te puedas comer un mango con sal. Pues o sea, hay cosas como que uno, ay, no, 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 coman lo que quieran, reduzcan un poquitico la chatarra, por favor, pues porque obviamente queremos alimentar bien el bebé. Ahora no es que si se comieron una hamburguesa, pues algo terrible va a pasar, pero tengan en cuenta que van a quererle dar mejores nutrientes a su bebé, entonces uno dice, pues reduzca nada de esas gaseosas y Coca-Colas en la calle, todos esos azúcares que no alimentan de nada, sino que solo son así como pues huecos, por decirlo así, en cuanto a nutrientes, pues es lo que nosotros decimos que no, pero no es que nada de eso sea abortivo como tal y que entonces deban de dejar a veces de comer cosas porque les dicen que prácticamente todo puede llegar a ser abortado. Y bueno, para las pacientes que tienen predisposición a ser diabéticas, por ejemplo, sí restringir muchísimo, por ejemplo, acá en nuestra región el consumo de agua panela, porque pues la panela es azúcar concentrada, tan concentrada que se endurece y forma una masa durísima de azúcar concentrada. Entonces el agua panela en realidad tiene un gran aporte calórico, pero nada de nutrientes. Y lo que hace es aumentar mucho los niveles de azúcar en la sangre. Entonces, cuidado con las bebidas, sobre todo lo que tú dices, la Coca-Cola, los jugos de cajita, los jugos HIT. Sí, son maravillosas con esos jugos. Es que no, doctora, pero es que son juguitos naturales, todos esos jugos de azúcar y esos, ¿qué es eso? O sea, no todos esos tales juguitos naturales por ahí que venden por ahí. O sea, lo siento, pero eso de natural, pues no, eso es pura azúcar, o sea, no. Es más, jugos como tal, nosotros les decimos que se coman la fruta, ni siquiera tienen que hacer jugo con la fruta, no, la fruta se come, es la fruta, ¿sí? Uno debe de tomar agüita, tomen agüita, no quiere decir que no se pueden tomar un jugo, pero es que el problema con los jugos es como más azúcar, más fruta, o sea, que ya se pasan en el exceso de la fruta y la fruta igual tiene mucho azúcar. Entonces eso no aplica solo para diabéticas, o sea, es para todas, que de todas maneras a veces me pasan en el exceso de los azúcares, o sea, hay que mermarle al azúcar de todas maneras, o sea, eso es para todas las personas que tenemos que ir rebajando todas esas concentraciones de azúcar grandes.
Sí, ojalá salga la ley de poner la etiqueta de los alimentos cuánta azúcar tiene. Ustedes no se imaginan cuántas cucharadas de azúcar puede traer un juguito en esas cajitas. Y lo que dice Diana, eso no es fruta, es puro saborizante, puro conservante y para que sepa, bueno, pues trae muchísima azúcar. Entonces, por favor, eso sí lo recomendamos que no No, y eso sí nos... dice, Ingrid, en las cosas de las calorías ahí atrás, solo que dice por cada 100 mililitros, entonces dicen, ah, no, no es tanto, pero cuando miran en la cantidad, realmente es muchísimo azúcar lo que traen. Lo que pasa es que engañan al decir por cada 100 mililitros o por tal, y ya con eso dicen, ah, no, no es tanto, trae sino 14 bolsitas de azúcar, y en realidad trae como 40, es una cosa miedosa. Como una paciente que me dijo que la nutricionista le había dicho que consumiera muchos cereales y ella se puso a comer sucaritas. Sucaritas, eso pensé yo, Y tan yo dije, ricas. no, sucaritas no, sucaritas es porque trae demasiada azúcar. Yo creo que yo le abrí los ojos y yo no, pero venga, no, sucaritas no. Pues si de pronto quiere consumir granola, pues está bien. E incluso eso también le echan miel para que sepa rico y para que tenga esa consistencia como tan pegajosita. Entonces también tiene azúcares añadidos. Ah, no, pero es que escogen justo los cereales, los más dulces, los que son pura azúcar, los que no, ay, no, 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 no. Sí, es difícil, pero yo creo que todos estamos en esa ola de buscar cosas que sean naturales, que no tengan un exceso de azúcar o de sal. Pues los frutos secos también, por ejemplo, si se pueden consumir sin sal, sería lo ideal porque tienen muy buena fuente de proteína, pero con la sal, pues estamos hablando de que la sal en el embarazo no debe restringirse, pero tampoco debe consumirse pues en exceso porque trae bastantes complicaciones también a futuro. No, y es que muchos de los síntomas durante el embarazo es por nuestra retención de líquidos, entonces la sal puede empeorarnos esta retención de líquidos que ya de por sí es bastante, entonces créanme que no quieren estar aún con más hinchazón, con más edema, más hinchadas por culpa de la sal. Entonces, como dice Ingrid, no es que no se pueda comer sal, solo que uno trata pues de que le baje un poquitico para que no estén hinchadas por ahí, además añadiéndole más sal a las comidas. No, y también pues empeora los síntomas de la acidez, sobre todo si por ejemplo añades picantes o ácidos. No me le quite a mis mexicanas el picante. No, bueno, no es que, o sea, como dice Ingrid, o sea, nada de esto es que esté prohibido, lo que pasa es que hay cosas que pueden exacerbar los síntomas del embarazo. Entonces, por ejemplo, como el reflujo es algo que nos empieza a dar mucho durante el embarazo, pues sí sabemos que, por ejemplo, el picante, los ácidos, el chocolate, sí, la cafeína también aumentan el reflujo. Entonces puede que no a todas, y entonces si te tomas un café ya te va a reflujo o un chocolate ya te va a reflujo, pero muchas veces cuando está muy exacerbado ese reflujo, pues entonces te vamos a reducir esos alimentos. No porque en sí es que, no, entonces eso le va a hacer daño al bebé, o que entonces que como que lo que les dicen que el picante los pone rojos o que no sé qué, no es que el picante le haga daño al bebé, es porque aumenta, por ejemplo, tu reflujo, entonces tú vas a estar molesta con esa sensación maluca. Eso no le está haciendo nada al bebé como tal, es que es porque está exacerbando tus síntomas, entonces tú te sientes mal. Con ese reflujo, claro, uno se siente ese ardor en la boca del estómago, entonces es por eso, pero las que resisten y no les da reflujo, bien pueda comas en su picante y coman lo que quieran, que eso no le va a poner el bebé rojo. Es que me dicen eso, es que les pone rojo el bebé. Entre las comidas, pues es probable que te dé mucha hambre, que en el embarazo sientas deseos de querer comer todo el tiempo, pero también es importante que pienses qué alimentos vas a consumir entre comidas. Porque si vas a consumir un pastel con café o con varios alimentos, pues cuando llegue la hora del almuerzo, de la cena, pues ya no vas a querer comer todo lo que pues querías comer. Entonces, ten cuidado con los snacks y tener un horario pues para las comidas, no olvidarse de desayunar. Muchas pacientes uno les pregunta, ¿qué desayuna? No, yo no desayuno. Entonces, si no desayunas, vas a sentir más hambre y querer comer cosas dulces o querer comer más y cada rato. Entonces es preferible pues los 3 alimentos del día, el desayuno, el almuerzo y la comida. Y si quieres entre comidas,
puedes comer algo, pero que sea más bien más rico en proteínas. Por ejemplo, una porción de queso, o un yogur griego o una porción de fruta, pero no consumir tantos carbohidratos, porque pues esto hace que estemos haciendo picos de glicemia todo el día. Pero ojo con las frutas, porque a veces se me pasan en las frutas, cuidado, o sea, lo de la frutica también hay que tenerle cuidado. Tengan en cuenta que entonces el patrón más o menos como de alimentación en cuanto a horarios puede cambiar. Si de pronto tú estabas, no sé, enseñada a hacer ayuno intermitente y esas cosas que están de moda ahora, pues ya ahora durante el embarazo, digamos que lo que más nosotros recomendamos es que comamos varias veces en el día, pero como poquito. O sea, no llenemos mucho el estómago porque eso facilita el reflujo que ya va a estar empeorándose todo el embarazo. Así que va a tocar estar comiendo durante todo el día si estás saciando todas esas ansiedades que está dando de comer todo el día, pero no es andar comiendo entonces dulcecitos y no sé qué, sino distribuir, digamos, lo que tú normalmente comías antes, pero ya distribuirlo de una manera diferente durante el día, cosa que estés entonces saciada al comer, en vez de ya, por ejemplo, si comías 2 o 3 veces, que ahora comas 6 veces, pero entonces poquito, no que te me comas 6 platados de cosas, porque entonces te me vas a engordar muchísimo, no es la idea, sino que tengas una buena distribución, siempre prioridad a las proteínas, porque estamos formando tejidos, bajarle un poquitico a tantos azúcares y tantos carbohidratos, tantas harinas, eso no es tanto lo que necesitamos, sino primando más que todo lo que es las proteínas y grasitas buenas. Y fruticas, bien, pero cuidaditas, no ese montón de frutas para todo lado. Entonces, como vemos, pues la nutrición es muy importante y también el control del peso. En los controles prenatales, siempre que vayas cada mes, te van a estar pesando. Entonces van a estar haciendo un registro de más o menos cuántos kilos estás subiendo en cada control prenatal. Al principio del embarazo es probable que no ganes mucho peso por aquello de las molestias, de las náuseas, de los vómitos, que de pronto no quieres comer lo que comías antes o que te produce malestar o indigestión, entonces prefieres no comer. Puede ser normal, por eso en el primer trimestre solo se pueden ganar 2 o 3 kilos. O perderse. O perder peso. Pues puede ser esperable. Pero ya después, cuando disminuyen un poco las náuseas, más o menos a partir de las 15 semanas, entonces ya empieza como un ritmo más constante en tu alimentación y ahí puedes empezar a ganar más o menos 1 kilo por mes en promedio al final del embarazo. Es normal que uno llegue a pesar más de 12 o 15 kilos comparado con su peso previo al embarazo. Ahora te estarás preguntando, bueno, ¿y si estoy en bajo peso o si estoy en sobrepeso antes de empezar el embarazo? Entonces, pues para este tipo de casos sí es distinto la ganancia ponderal. Las que están en bajo peso deben ganar idealmente 1 kilo por mes, pueden incluso llegar a pesar hasta 20 kilos. Eso sí pueden subir tanto, hasta sí 18 o 20 kilos. Hasta 18 o 20 pero kilos. Las que se me suben 18 o 20 kilos son las que ya entran con sobrepeso. Cuidado, porque antes las de sobrepeso se me tienen que cuidar. Estas solo pueden subir 7, 8 kilos en todo el embarazo y a veces me llegan y están en el 6º mes y ya subieron los 7, 8 kilos. Y ahora es donde empiezan a subir. A veces ustedes quieren subir mucho como antes porque quieren barriguita desde rápido, pero tengan en cuenta que un bebé a las 20 semanas, que ya estamos en la mitad del embarazo, solamente pesa 300 gramos y va a llegar a pesar en promedio 3 kilos y medio. Entonces imagínense que antes de las 20 semanas en adelante es donde se viene ese aumento de peso. Entonces si tú ya en el 5º o 6º mes ya me subiste lo que se supone que es de subir durante todo el embarazo, tenemos un alto riesgo de diabetes. Entonces a veces esas querencias de ganar ese peso tan rápidamente, cuidado. También, o sea, existen como los dos grupos, las que están angustiadas porque antes empezaron a bajar de peso y todo eso, entonces tranquilas, eso puede pasar en un principio, ya se irán recuperando, pero también están las que desde un principio me empiezan a subir enormemente de peso, entonces hay que tener un control. Estamos en embarazo, sí, nos dejamos mimar, comemos rico, toda la cosa, pero también tenemos que tener un control. Ni andar subiendo ese montón desde un principio, nada de proyectarnos a subir como 20 kilos durante todo el embarazo, porque de ahí cuando tenemos el parto bajamos, si mucho en ese momento, 6, 7 kilos y los otros 13 kilos que te toca bajarlos a ti, o sea que cuidado, hay que, de acuerdo a tu peso inicial, es como lo que está permitido subir. Si estás más delgadita puedes subir más, pero si entraste más gordita, que es lo que más me suele pasar,
debes de subir más bien poco, 7, 8 kilos durante todo el embarazo, y eso, y tengan en cuenta que esos 7, 8 kilos se suben más que todo hacia el final, ¿sí? Más hacia el quinto, sexto mes apenas puedes llevar 3, 4 kilos y mucho, y muchas me llevan ya con un montón de peso, ¿cierto? Para las pacientes que inician el embarazo con bajo peso, que pueden hacer de pronto muchas se angustian y dicen, no, yo no subo de peso, y entonces todo el mundo en mi casa me dice que estoy muy delgada, y entonces uno les pregunta, pero usted sí se alimenta bien. Sí, doctora, yo me alimento bien, pero de pronto no saben que pueden hacer algunos cambios en su alimentación, por ejemplo, usar un poquito más de margarina, pues natural, o consumir margarina. Sí, como fritar los alimentos un poquito con un exceso de margarina, o consumir de pronto algún helado o algo así, o sea, como que usted les mandó a comer chatarra a las pobres, ay, no. No. Yo odio la margarina, yo siempre les digo, ay, no, margarina, no. Sí, como mantequilla, de pronto adicionar mantequilla, por ejemplo, pan con mantequilla, o con mantequilla de maní. Más hipercalórico. Eso, que tenga como un poquito de exceso de calorías. Bueno, sería comer cosas más hipercalóricas. Sí. Lo que pasa es que a veces uno de los errores que yo he visto que cometen es que se van a comprar de esos polvos y esas cosas se supone que son buenas para embarazadas y para nutrirles. No, que eso no solo lo hacen las flaquitas, sino las gorditas también. Ay, no, Dios mío. Cuando me llegan con esos tarros supuestamente como de suplementos, pero que traen puro carbohidrato. Yo digo, no, por favor, o sea, eso es de verdad solamente si tu médico realmente te indica usar esos suplementos. O sea, una cosa son las vitaminas que nosotros mandamos, que eso no tiene calorías de nada, eso no va a engordar a nadie, pero esos tarros como de que fueran proteínas, pero es que no, son esos polvos como con puros carbohidratos, porque traen un montón de azúcar también, que son unas cosas ahí todas dulces, que eso yo pues rara vez pues lo mando a una embarazada a tomar, y solamente digamos cuando está realmente indicado, pero no se me pongan a suplementar, mucho menos si tienes un buen peso. Y para las delgaditas solamente si se los mandó suplementar su médico, porque realmente no puedan de pronto cumplir con el número de calorías diarias, entonces uno les manda ahí a ellas, bueno, más calorías. Pero todos esos polvos supuestamente proteicos, el problema es que muchos me tienen mucho azúcar, o sea que también vienen es con mucho carbohidrato. Habría que mirar y analizar cada uno y decir, a este sí tiene una buena concentración de proteína, ¿sí? Porque o si no, me parece que les mando más fácil la proteína de gimnasio, que es que le dan a las embarazadas, que supone un montón de carbohidrato, y yo soy aterrada, es que 18 gramos de carbohidrato, y yo, ¿pero qué es eso? Y yo, no, pues uno tratando de bajarle los azúcares y esas vainas, traen mucho más carbohidrato de lo que traen de proteína. Entonces, no se me dejen creer tanto de esos anuncios por ahí, de esos polvos para mamás, porque solamente si se los mandan. O sea, no digo que es que no, hay algunas mujeres que sí los necesitan, pero a veces me llegan unas que yo soy, Dios mío, todo lo que ha subido, y es que suplementándose con eso, y yo no, por Dios, no se burle de mí, Ingrid. Es en serio, ¿a usted no le ha llegado así con un montón que no, que es que, claro, que se toman esos batidos y esas cosas, y yo soy y la pobre ahí ya me subió como 4 kilos esto, y yo, ay, ¿qué es esto? No, sí, nunca se me olvidará esa paciente que hospitalizamos, que era diabética, y nos tocó titularle insulina, y por debajo de cuerda ella tenía latas de Ensure en la mesita de noche. Ay, tan linda. Nosotros, no puedes tomar eso, por favor. Ay, tan linda. Y no quiere decir que entonces el Ensure es malo, no, o sea, depende, habrá pacientes que sí lo necesiten, pero es que sí, eso no lo generalicen como que entonces todas necesitan, ay no, necesita muchas vitaminas, y a todo eso le llaman vitaminas, pues que eso no son vitaminas, eso ya es de verdad cosas con bastante azúcar a veces. Entonces tengan mucho cuidado con eso, que realmente sí sea formulado por su médico, y no de que sea porque se antojaron, de que porque están embarazadas entonces dijeron, ay no, esto es muy bueno para nutrir a la embarazada. No, para nutrir a la embarazada coma bien, coma comida. Ajá, aliméntese balanceadamente. Y piense siempre si lo que está comiendo le está alimentando o de pronto está haciendo que engorden. Es muy importante
a veces pensar antes de comer. Sí, nos toca aprender algo más de nutrición durante el embarazo porque sí a veces nos alimentamos muy mal. Creemos que estamos haciendo bien y realmente como las que me llegan que me comen mucha fruta y entonces me toca bajárselas. Ese es un error como clave que me cometen durante el embarazo. No, doctor, es que yo sí como muy buena frutica y eso me hacen una lista y yo soy aterrada y yo, ay Dios mío bendito, con toda esa fruta que está comiendo todo ese azúcar ya que, ay no. O los batidos, también es un exceso de carbohidratos allí porque mezclan varias frutas, le echan varias cosas, entonces lo que hacen es quitar la fibra a la fruta, añadir azúcar y terminan tomándose un exceso de azúcar en estas bebidas que creen que suplen por ejemplo, una comida y resulta que no, o sea, se debe comer el plato normal como estamos acostumbrados. La proteína, la verdura y el carbohidrato. Pues. Y coman la fruta entera, no la licúen haciendo jugo. Cómanse su fibrita. Si ahora dicen, no, es que yo no le quito la fibra, yo me la como ahí, pero es que no es igual. O sea, se tienen que comer es la frutica así, no andarla licuando, que aunque no le quiten supuestamente la fibra, o sea, sí le están dañando de todas maneras la fibra en ese proceso. Para todas aquellas mamás que de pronto tienen algún tipo de enfermedad de base, ya sea que porque vengan hipertensas, porque vengan diabéticas, ya cambiando un poquitico de tema de la alimentación, hay que tener en cuenta que todas estas patologías, la idea es tenerlas controladas. No me tengan miedo de, muchas veces, si yo soy diabética, si yo soy hipertensa, si yo soy hipotiroidea, yo sí me puedo embarazar, o es muy peligroso, o tal cosa. O sea, todas estas patologías bien controladas nos permiten tener un embarazo bien. O sea, el hecho es que tú, lo ideal, tengas una evaluación preconcepcional para tener controladas tus patologías de base, pero mientras también durante todo el embarazo mantengas bien controladita tu presión, mantengas tu diabetes controlada, ya sea con tu dieta, con los medicamentos, todo, no cometan el error de que justo cuando se me embarazan empiezan a dejar los medicamentos que tomaban antes, que tenían controlada la enfermedad. Entonces a veces venían controlada y justo cuando se dan cuenta del embarazo me suspenden los medicamentos sin que el médico todavía las haya visto. Tengan en cuenta que la mayoría de los medicamentos con los que manejamos las patologías se continúan durante el embarazo. Existen excepciones, por ejemplo, con las mujeres epilépticas, como decía ahora Ingrid, que sí es importante la evaluación preconcepcional porque muchas veces tenemos que cambiar el medicamento, pero digamos en los antihipertensivos, incluso yo les diría, continúen el que sea que esté tomando hasta que no vayan donde el médico y no les digan por cuál se va a cambiar. Si hay unos antihipertensivos que son los ideales a utilizar en el embarazo y que por eso les decimos que hagan una evaluación preconcepcional para nosotros cambiarlo desde antes, pero un error muy común es que lleguen y se me embaracen y empiecen a suspender todo y antes lleguen todas descontroladas y apenas a empezar a controlarlas con un nuevo medicamento. Esa no es la idea. No suspendan los medicamentos hasta que no vayan donde el médico y el médico les haga el cambio, ¿sí? Ideal que sea antes de embarazarnos. Pero si justo nos embarazamos, no estaba planeado, no se pongan a suspender las cosas o a hacer cambios sin que el médico te vea y entonces ya te asesore bien en cómo se va a cambiar el medicamento. No me lleguen entonces, ay no, yo dejé la insulina, dejé la metformina, dejé no sé qué y llegan allá con el azúcar en un prácticamente coma diabético porque se dieron cuenta que estaban en embarazo. O sea, antes es muy importante mantener bien controladas las patologías de base. Si eres diabética, entre más azúcar alta tengas, más riesgo va a haber de malformaciones y de complicaciones. Mientras que aunque seas diabética, pero permanezcas con el control de la glicemia normal, tu embarazo va a ser prácticamente normal y sin complicaciones a medida que tú mantengas tu patología de base controlada. Sí, y eso aplica para todas las enfermedades. Por ejemplo, los trastornos tiroideos en el embarazo por todos los cambios hormonales se descompensan muchas veces, entonces requerimos incluso aumentar las dosis. En las pacientes con hipotiroidismo, por favor siempre recomendar que la levotiroxina de tomarse en ayunas, solo con agua, 1 o 2 horas antes de desayunar, porque es una hormona y esta hormona en el organismo se absorbe de ese modo, entonces tiene que ser con esas indicaciones. Para las pacientes hipertensas deben tener un estudio
para valorar su fondo de ojo, mirar cómo está su retina, si ya hay un compromiso de la retina a causa de la hipertensión. Esta patología sí puede empeorar en el embarazo, entonces requiere una valoración por oftalmología previo, idealmente al embarazo o apenas se sepa del embarazo, remitirlas a oftalmología y también mirar si hay compromiso de otros órganos. La hipertensión es una enfermedad multisistémica que afecta al riñón, el corazón, como les estoy diciendo, la retina. Entonces todas estas cosas que pueden afectarse en el embarazo deben estudiarse idealmente antes del embarazo o apenas se sepa del embarazo, que las remitan porque ya catalogan como un embarazo de alto riesgo, entonces debes verlas pues un obstetra y hacer todos estos estudios para tratar de minimizar o controlar en lo posible todo lo que pueda complicarse durante pues el proceso de la gestación. Ahora, las pacientes que por ejemplo tienen VIH, idealmente que la carga viral esté pues lo más baja posible, que los indetectable y que los linfocitos estén altos, que estén con un adecuado seguimiento de todos sus órganos, pues de su función hepática, su función renal, y que tengan una adecuada adherencia al tratamiento antirretroviral. Ese sí que no se debe dejar, que a veces entonces dejan el medicamento, lo peor, o sea, insistimos, los medicamentos no los suspendan sin orden médica. La mayoría antes de este tipo de enfermedades, digamos que repercuten más en el embarazo, es cuando están descontroladas. Entonces los medicamentos son es para controlarlas y mantenerlas bien, entonces lo que necesitamos es que estén bien controladitas, y eso aplica prácticamente todo así en el embarazo, todas las patologías. Una infección siempre a mí mismo les da susto, ay no, me mandaron antibiótico, no, eso le va a hacer daño al bebé. No, la infección es la que le va a hacer daño, es lo que nos va a afectar el embarazo, es lo que puede hacer que abortes o puede hacer que se venga antes de tiempo tu bebé. Entonces muchas veces son, doctor, es que me mandaron este medicamento, sí lo podré tomar, me hará daño, es que tengo una infección, tal cosa. Precisamente, o sea, no le tengan tanto miedo de los medicamentos, o sea, los medicamentos cuando te los manda tu médico, o sea, segurito que él ya lo estudió y ya sabe mucho más que Google cuando ustedes van y buscan que sí se puede tomar o no en el embarazo, porque Google no va a saber tu caso en particular, entonces les va a decir que no puede tomarse prácticamente nada. Entonces, claro, es que Google no va a analizar lo que tu doctor sí analizó, de que es que tienes tal X o tal infección, y entonces necesitamos tratarla porque en ese momento va a primar, porque la infección sí puede hacer daño, mientras el antibiótico pues obviamente no te lo estás tomando porque sí, sino porque realmente se necesita. Entonces, de verdad, sigan las indicaciones en cuanto a los medicamentos. A veces justo me cometen ese error tan grande de que no se hacen los tratamientos o disminuyen ustedes la dosis. Me encanta porque llegan y buscan en Google y Google decía que esa dosis que me mandó el doctor estaba muy alta. Ay, Dios mío, bendito. Y entonces, claro, se toman una subdosis y después, entonces, por eso, ¿por qué no le sirvió para esa infección? Ahora ya se necesita otro más fuerte, ya se necesita otra dosis mayor. Entonces, no se pongan a tomar entonces que la mitad de la dosis, que no sé qué, o sea, confíen. Yo entiendo que muchas veces nosotros también nos podremos equivocar, pero les aseguro pues que hay más errores en Google, o sea, sí, ay Dios mío, porque yo entro y yo, ay Jesús, entonces, pero es que yo leí que esa dosis estaba no sé cómo y no sé qué, y en un blog por allá de baby.com, a mí me puede dar algo, y yo, ay Jesús. Entonces, niñas, siempre te asesores de un profesional. Si ustedes a veces, listo, quieren una segunda opinión, listo, está bien, pidan una segunda opinión, pero no por favor de un blog por ahí así X, o sea, que sea también de un profesional y que obviamente tenga todos los datos que el anterior tenía, porque entonces, claro, se ponen por allá a mirar otras cosas y entonces, ay no, más bien aquel dijo que más bien tomara, no sé, piña con coco y entonces que eso sí iba a servir para no tomarme el antibiótico. Ay, no me hagan ese tipo de cosas, porque después es por eso que entonces resultan las complicaciones del embarazo, por no tomar los medicamentos que muchas veces mandamos por un bien, para que el embarazo siga bien. Todos los medicamentos que nosotros mandamos para controlar una patología que puede afectar el embarazo se deben de seguir como se los mandamos, en la dosis en las que se los mandamos. ¿Sí o no, Ingrid? Que sí. Claro. Y pues sí hay medicamentos que pues debes tener cuidado, que son de venta libre,
y que de pronto pues ustedes no sepan si lo pueden consumir o no. Dicen como eso lo compra uno todo fácil y a diario cualquiera puede comprar, no sé, un ibuprofeno o un naproxeno o un antigripal, entonces yo también creo que pueda. Y pues no, en ese sí tengan cuidado de consumir los AINES, por ejemplo, el ibuprofeno, el naproxeno, el diclofenaco, esos no se usan generalmente de uso rutinario pues en el embarazo. Está el paracetamol, el acetaminofén, que es nuestro medicamento pues de primera línea, analgésico, antipirético, y es seguro en el embarazo. Sí, ténganle mucho cuidado a esos ibuprofenos, ese Advil pues que normalmente digamos, ay, no soy dolor de cabeza, entonces nos tomamos eso. Tengan en cuenta que en el embarazo hay en semanas en que este tipo de medicamentos no se utilizan y otras en las que lo usamos de pronto así muy regulado. No es que entonces si tu doctor te mandó el ibuprofeno, el naproxeno, ya que entonces no te lo vas a tomar. No, probablemente de acuerdo a las semanas en las que tú estés, lo que lo hacemos es probablemente mandarlo más de 3 días seguidos. Por ejemplo, después de la semana 27, si nadie te va a mandar más de 3 días seguidos, no, creo que no más de 2, un ibuprofeno, un naproxeno, un diclofenaco, nada. Durante el primer trimestre el único, digámoslo así, de este grupo de medicamentos que podemos utilizar es la indometacina. Pero incluso, porque yo sé, y eso que se las digo porque nosotros acá no lo utilizamos tanto, pero en otros países sí. Entonces, como en muchos países sí lo utilizan para las amenazas de aborto, para los cólicos del primer trimestre, entonces sé que muchas veces sí les mandan la indometacina en el primer trimestre, pero sepan que después ya dijeron, no, como este sí me lo mandaron ya en el primer trimestre, yo lo puedo seguir tomando durante prácticamente todo el embarazo para un dolor. Ojo con eso, porque a veces un medicamento que mandamos con seguridad en un momento del embarazo, en otro ya no se debe de utilizar. Por ejemplo, la indometacina después de la semana 27 ya no se debe consumir más de 2 días. ¿Sí? Porque ya entonces te puede disminuir el líquido, puede crear problemas cardíacos en el bebé. Entonces, algo que por ejemplo te pudieron mandar en primer trimestre y que se podía utilizar porque tu médico sabía, no es que entonces ya lo puedo utilizar en cualquier momento del embarazo. Así como hay cosas que usualmente en el primer trimestre no se pueden y que de pronto más adelante sí, como por ejemplo el metronidazol. No me gusta mandarlo mucho en primer trimestre, a pesar de que muchos sí lo mandan, pero bueno, a mí no me gusta mucho mandarlo en primer trimestre, sino que acá no tenemos mucha opción más. Pero en primer trimestre, por ejemplo, idealmente en vez de metronidazol, la idea es utilizar otro tipo de antibiótico, no es en el primer trimestre. Uno que también me formulan mucho y que yo no tiendo a mandar es el fluconazol, que me lo mandan durante... Pero en primer trimestre. En primer trimestre no se debe de mandar porque puede ser abortivo, aumenta pues el riesgo. No es que ya si te tomaste una pasta de fluconazol vas a abortar, porque eso tampoco uno no lo puede tomar tan radical, pero pues algo que aumenta un riesgo, pues uno trata de no utilizarlo. Sí hay definitivamente antibióticos y hay medicamentos que sí están prohibidos durante todos los trimestres, pero hay unos en que se pueden utilizar en un trimestre y otro no. Entonces por eso siempre asesórate, y una fórmula que te sirvió ahorita puede que no sea la misma que te sirva después. Entonces de pronto para ahora que te mandaron un medicamento, ojo también con eso de que entonces como este me lo mandaron hoy, en un mes también podrá hacer, no sé, porque ya depende de cuántas semanas y para qué sea ahora. Y con respecto a la aspirina es un antiagregante plaquetario y lo que hace en las embarazadas es que tiene un efecto de que se ha demostrado que reduce el riesgo de preeclampsia y restricción del crecimiento. Si de pronto te lo han formulado, no te asustes, es seleccionado para algunas pacientes, no es una indicación para todas las embarazadas, solo si hay algunos criterios y algunos riesgos pues ecográficos o clínicos, o por sus antecedentes, en su historia clínica anterior, en su embarazo previo que tuvieron preeclampsia, o un hijo de bajo peso, o si tienen índice de masa corporal por encima de 35, o si en la ecografía que les hicieron el primer trimestre dice que tiene riesgo de restricción de crecimiento o preeclampsia o algún otro trastorno placentario. Entonces generalmente les indicamos iniciar la aspirina. El beneficio de la aspirina es iniciarlo antes de la semana 16 idealmente, y va hasta la semana 34, en algunas ocasiones se puede indicar hasta la semana 36, eso es a criterio médico, pero si te la indicaron es porque de verdad lo necesitas. Que algunas pacientes he tenido en la consulta que me iniciaron aspirina y si se la está tomando, no, a mí me da miedo.
O no Entonces, se la toman todos los días. Hay que tener en cuenta que la eficacia, por ejemplo, de medicamentos como en este caso la aspirina, también depende de que si lo tomes en el 90% de los días, que tengas un cumplimiento mayor del 90%. Entonces, a veces insisto en eso de que ustedes modifican la dosis. No, entonces yo me estoy tomando, es un día sí, un día no, o 2 o 3 veces a la semana, o entonces se modifican ustedes la dosis que supuestamente porque les da susto, y o si no, otras es que no lo toman. Entonces tengan en cuenta que si nosotros se lo estamos mandando es en serio porque nosotros queremos prevenir, por ejemplo en este caso con la aspirina lo que queremos prevenir es la preeclampsia, y muchas veces también mandamos aspirina en abortadoras habituales para disminuir riesgos de aborto. O sea, hay varias indicaciones, digámoslo así, para ciertos medicamentos que no es para todas. Con eso no quiere decir, entonces todos vamos a tomar aspirina. No, porque es que no aplica así, es solo si a ti, por tu historia clínica, por tus antecedentes, por tu examen, por lo que sea, entonces te sale de que tú eres candidata y te vas a beneficiar de una aspirina. Cosa diferente a aspirinas de pronto de mayor dosis, que nosotros no solemos mandar ya dosis como las para manejar el dolor de cabeza y esas cosas que a veces vienen con mucha más dosis de aspirina. No, la dosis que nosotros manejamos de aspirina del embarazo es mucho más baja, y sí, durante todos los días, incluso a veces desde el positivo del embarazo e incluso desde antes en la concepción, o si es para preeclampsia desde la semana 11 y en el momento en que nos demos cuenta que el riesgo está aumentado, y como dice Ingrid, hasta más o menos una semanita antes del parto o es el parto esperado, así que podrán quitártela desde la semana 34 o 35 o 36 o cercana pues a la 37, así que hasta por allá, hasta que el médico no te diga que la suspendes, no se suspende. Medicamentos de los que ustedes así puedan conseguir y que digamos que pues que no necesariamente de pronto tienen que ir donde el médico, o sea, lo único así para el dolor que ustedes pueden hacer solitas es el paracetamol o acetaminofén, o sea, es el único que pueden conseguir para el dolor. Para algo más para el dolor sí debe de ser entonces formulado por tu médico. Antibióticos solamente si tu médico te los manda, y como te digo, a veces unos sí se pueden utilizar en un trimestre y en otro no, así que solamente si te lo manda tu médico. Lo que son a veces que ustedes se sobredosifican con esos tales óvulos y cositas de por allá para los flujos, tengan en cuenta que el flujo durante el embarazo aumenta mucho y ustedes son felices metiéndose óvulos a veces cuando no se necesita, así que solamente cuando se los recetan y solamente cuando realmente tienes una infección y que tu médico te la formuló. No se pongan por ahí a tomar para los reflujos que son tan comunes, no se me automediquen hasta que el médico no les mande, digamos, algo directamente para el reflujo. Lo único que yo les digo que pueden conseguir son los antiácidos, que sí los van a poder conseguir en cualquier parte del mundo prácticamente, ya sea en pastica, en liquidito, lo que sea. Los antiácidos sí los pueden tomar, pero me gusta decirles que eso tiene también un horario, porque a veces solo son es que, no, cuando siento entonces me tomo el antiácido. No, debe ser siempre después de las comidas y antes de acostarse, porque entonces si no tienen un buen horario, sino que solo cuando les arde la boca del estómago, tampoco les va a servir así. Entonces esos también se pueden utilizar, lo que son los antiácidos, que más es seguro así en el embarazo que les podemos decir que sí pueden comprar por ahí, pueden tomar. Es seguro, por ejemplo, si tienen algún tipo de gastroenteritis o parasitosis intestinal, pues la loperamida, si es el caso, pues, pero preferiblemente hacer un coproscópico y mirar qué parásito, pero en general, por ejemplo, el metronidazol oral también se puede consumir. Si sufren de estreñimiento, pues idealmente aumentar el consumo de fruta y fibra, pues la fibra natural, pero pues ya si es el caso, pues un caso extremo pues de estreñimiento que sea demasiado molesto, incómodo, que ocasione dolor, pues sí se pudiera formular, por ejemplo, el bisacodilo. Pues yo utilizo más el PEG, la lactulosa, cosas así, pero sí, pues más bien que compren fibra fibra si consiguen mucho para suplementar durante, no solo a punta de dieta, sino pues que compren la fibra para echarle a todo lo que tomen durante el día. Si alguna vez te llega a dar fiebre, sí debes de consultar, es muy importante, pero sí bájala. O sea, la fiebre no es buena durante el embarazo, igual obviamente nos está indicando algo que anda mal y que tenemos que tratar, pero sí no se me queden con fiebre. O sea, cuando hay fiebre, así sea por medios físicos, o sea, por algo frío que te coloques encima, mejor dicho, o tomes el acetaminofén para bajar la fiebre, pero sí debes de consultar. O sea, siempre que haya fiebre, debes de consultar. Cualquier infección que nos está dando fiebre en el embarazo, hay que buscarla, hay que tratarla, así que esas fiebres por ahí, sí, hay que tratarlas y debes de consultar. O sea, solamente pues te puedes tomar, digamos, tu acetaminofén mientras tanto, como para que no te quedes con la fiebre, pero debes de consultar.
y cuantificar bien la temperatura, porque pues acá en Colombia es muy frecuente, ha tenido fiebre, sí, yo me he sentido caliente o me han salido fuegos, esa no es una forma Sí. adecuada y de medir pues la temperatura corporal, para eso No, y mucho existen menos en el los embarazo. termómetros. Porque en el embarazo sentimos esos cambios como de temperatura raros, o mucho calor, o mucho frío, un pie frío, mitad de la barriga fría, mitad caliente, o sea, son esas cosas así de temperatura todas X, todas raras, así que sí, tiene que ser es medida, ¿no? Que yo me sentí mitad de la barriga caliente, la otra mitad fría, eso no se vale, porque esos cambios de temperatura raros, hormonales del embarazo, no, eso no aplica como fiebre. Y otro medicamento que de pronto te pueden formular si sufres de muchas náuseas y vómitos son suplementos con piridoxina o vitamina B6. Acá en Colombia, por ejemplo, contamos con el Plenif o el Pluriamin, son medicamentos que usamos para tratar este síntoma en el primer trimestre. Incluso hay pacientes que uno les tiene que seguir formulando porque nunca les pasaron las náuseas y los vómitos como se esperaba. Entonces también es un medicamento que es de venta libre, que puedes conseguir fácilmente y que en realidad pues a las pacientes que yo les Pues he acá sí, en tenido... otros países no todos, no. No, La piridoxina sí es sí, libre, pero la doxilamina, que sería el otro que trae, no, no es tan libre como por como acá. acá. Nada, porque yo me he enfrentado a eso cuando me dicen y yo no, y solamente consiguen la vitamina B6 y ya, pero pues muchas veces no tienen con solo la vitamina B6. Bueno, yo creo que ya por hoy hemos hablado mucho acerca de recomendaciones en general. Vamos a hacerles una segunda parte, entonces para que estén atentos para una segunda parte de recomendaciones, así como las de hoy en general para que tengan durante el embarazo, que creo que aplica para todas las embarazadas. Queremos ayudarles a que todas sepan como todas esas dudas en general que muchas se les surge y que quieren para tener un embarazo saludable. Entonces hoy creo que ya abarcamos muy bien lo de la alimentación, de pronto el control de otras patologías, la evaluación preconcepcional, pero no hablamos, por ejemplo, del ejercicio, de las ecografías que les queremos sugerir, de signos de alarma, todo eso, así que todo eso lo dejamos para la próxima vez y muchos datos más, entonces para que estén muy atentos para la próxima. Chao. Bueno, muchas gracias y esperamos haber complementado la información que tenían, haber resuelto dudas y generado también otras preguntas por si tienen más inquietudes para resolverlas. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Chao, que estén muy bien, bye.